Vamos a hablar de las sales binarias, que son combinaciones de dos elementos distintos del oxígeno y del hidrógeno. Y hay dos tipos. Por un lado tenemos las sales neutras, que son combinaciones de un metal y un no metal, y las sales volátiles, que son combinaciones de dos no metales. Vamos a comenzar por las sales neutras. ¿Y cómo se formulan? Bueno, pues a la izquierda escribimos el símbolo del metal y a la derecha el del no metal. Intercambiamos los números de oxidación sin signo como subíndices y ya lo tendríamos. Si es posible, siempre se simplifica. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que nos dicen que formulemos el fluoruro de litio. Siempre, para cualquier fórmula, normalmente en general, ¿vale? Vamos a empezar desde el final de la frase al inicio. Así como hemos dicho, lo primero que escribimos es el símbolo del metal, en este caso es litio, con su número de oxidación, y luego escribiríamos el flúor con su número de oxidación. Intercambiamos los números de oxidación, en este caso como es 1 y 1, sabéis que no se escribe de manera que quedaría así. Bien, cuando nos dan el metal no hay problema porque si solamente tiene un signo de un número de oxidación lo tenemos que saber, si tenemos más de uno nos lo van a dar, pero ¿qué pasa con el no metal? Porque puede darse el caso que el no metal tenga más de un número de oxidación. Bueno, pues en las sales neutras, ¿cómo van a trabajar? Pues lo tenemos escrito aquí para que lo tengáis presente. Vale, entonces los elementos del grupo 14 van a trabajar con el número de oxidación -4, serían el carbono y el silicio. El grupo 15 con el -3 serían el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. El 16 con el -2, azufre, selenio y teluro. Y el 17 con el -1, sería el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Aunque tengan más números de oxidación, en las sales neutras solamente van a trabajar con estos valores. De modo que la duda queda solucionada. Bien, vamos a ver ahora cómo se nombran. Para nombrarlos se recomienda usar la nomenclatura con el número de oxidación, entre paréntesis y con números romanos, siempre que el metal tenga más de un número de oxidación. Bueno, entonces, aparte de eso, ¿cómo lo nombramos? Empezaríamos nombrando el no metal acabado en uro, luego pondríamos D y el nombre del metal correspondiente, luego seguiría el número de oxidación entre paréntesis y números romanos. Vamos a hacer este ejemplo que nos ponen aquí. Suponemos que tenemos esta fórmula y tenemos que nombrarla. Bien, ¿cómo la nombraríamos? Pues siempre desde el final de la fórmula al principio hemos dicho que empezamos nombrando el no metal, sería bromuro, acabado en uro, de cobre. Como sabéis, el cobre tiene dos números de oxidación, en este caso está trabajando con el 2, por lo tanto lo tenemos que poner entre paréntesis y con números romanos. Vale, entonces repetimos, empezaríamos escribiendo el no metal acabado en uro, luego vendría la palabra de y luego al final el nombre del metal. Muy bien. Vamos a hacer algún ejemplo más, ya que hemos visto cómo se formula y cómo se nombra. A modo de resumen, para formularlo empezamos escribiendo el símbolo del metal, luego el del no metal, intercambiamos los números de oxidación sin signo y para nombrarlo usamos los números de oxidación. Empezaríamos escribiendo el nombre del no metal acabado en uro, la palabra de y luego el nombre del metal. Entre paréntesis, si es necesario, escribimos el número de oxidación en números romanos. Bueno, imaginad que tenemos este ejemplo. Bueno, cloruro de hierro 2. ¿Cómo lo formulamos? Empezamos escribiendo el símbolo del metal, en este caso sería hierro, luego con su número de oxidación +2, luego escribiríamos el símbolo del no metal con su número de oxidación -1, escribimos la letra igual e intercambiamos esos números de oxidación. El 1 no se escribe, de manera que me quedaría así.
Bien, el siguiente es sulfuro de sodio. Empezamos escribiendo el sodio con su número de oxidación. Luego escribimos el azufre. Sabéis que el sulfuro proviene del azufre con su número de oxidación, en este caso con el -2. Escribimos igual las letras e intercambiamos los números de oxidación. Como el 1 no se escribe, me quedaría así. Muy bien, vamos con los dos últimos ejemplos, son fórmulas, tenemos que nombrarlos. Entonces, ¿cómo empezamos a nombrarlos? Empezamos siempre desde el final al principio y comenzaríamos como fluoruro de calcio. Como el calcio solamente tiene un número de oxidación, no tendría que escribir nada más. En el siguiente ejemplo y último, empezaríamos escribiendo cloruro de cobalto. Como el cobalto sí que tiene más de un número de oxidación, en este caso está trabajando con el 3, sí que lo tengo que escribir en números romanos, ¿vale? Este es el número de oxidación del cobalto. Bueno, vamos ahora con las sales volátiles. Y las sales volátiles son combinaciones de dos no metales. Lo primero que tenemos que saber es cuál de los dos no metales escribimos primero, ¿vale? Y para ello vamos a seguir lo siguiente. El primer elemento que se escribe, el que se escribe a la izquierda, es el que tiene el menor grupo. El menor grupo es el primer no metal que se escribe. Y en el supuesto de que fueran elementos del mismo grupo, escribiríamos primero el que tuviera menor periodo. Entonces la regla es esta, ¿de acuerdo? Primero escribimos el no metal que tenga o que se sitúe en el grupo más pequeño, y si son elementos del mismo grupo, escribiríamos primero el que se encuentra en el menor periodo. Bueno, entonces para formularlo, escribimos a la izquierda el símbolo de elemento de mayor carácter metálico y a la derecha el de menor carácter metálico, ¿vale? Y para eso seguimos las normas que hemos escrito aquí. Intercambiamos los números de oxidación sin signo y si se puede, se simplifica como hemos hecho antes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Entonces, como siempre empezamos desde el final de la fórmula o del nombre para el principio. Lo último que está escrito es el bromo, empezamos escribiendo el bromo y después nos encontramos el flúor. Fijaros que cuando tenemos este tipo de nomenclatura, realmente no tengo ni siquiera que pensar qué número de oxidación tiene cada elemento, porque ya tengo toda la información que necesito en el nombre. El prefijo que acompaña a cada palabra es el número de átomos que tiene esa fórmula. Así que en el bromo, como no le acompaña ningún prefijo, tendría un 1. Y el flúor, como le acompaña el 3, quiere decir que tiene 3 átomos. El 1 no se pone, de manera que me quedaría así. ¿Cómo se nombra? Para nombrar este tipo de elementos se recomiendan los prefijos multiplicadores. Entonces empezamos escribiendo el nombre del metal que nos encontramos a la derecha, acabado en uro, luego sería la palabra de y seguiríamos con el otro no metal, el que está más a la izquierda. Cada una de las palabras del no metal irían precedidas por los prefijos multiplicadores. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Empezamos desde el final de la fórmula al principio y tendríamos disulfuro, porque tenemos 2 átomos de azufre de carbono. ¿Vale? Fijaros, disulf acabado en uro de carbono. Muy bien, fácil. Entonces, lo único que tengo que acordarme bien de los prefijos multiplicadores. Vamos a ver algún ejemplo más. Imaginad que me dan este nombre, pentacloruro de fósforo. ¿Cómo tengo que hacer la fórmula? Pues empezamos desde el final al principio. Empiezo escribiendo el fósforo, que es lo último que está escrito en el nombre. No tiene ningún prefijo multiplicador, por lo tanto va así y ya está.
Luego escribo el cloro y como está precedido de penta, pues les pongo aquí un 5 y así escribiría mi fórmula. El siguiente ejemplo es trisulfuro de diboro. Empiezo escribiendo el boro. Como me dice di-boro, le pongo un 2. Trisulfuro, sabéis que el azufre, el sulfuro proviene del azufre. Como me dice trisulfuro, le pongo un 3. Ya tendría mi fórmula acabada. Vamos a ver los otros dos ejemplos donde tengo la fórmula y me pide nombrarlo. Bien, empezamos desde el final de la fórmula al principio. Tengo el cloro, me dice que tengo 4 átomos, por lo tanto sería tetracloruro de carbono. Y el último empezaría por el selenio, como está acompañado por el 3, sería triseleniuro de diarsénico, porque el arsénico está acompañado por el 2. Y con esto acabamos las sales binarias.